Bien, buenas tardes a todos, todas y todes. Hoy quisiera presentar este libro, Los Invertidos, subtitulado Verdad, Justicia, Reparación para gays y transexuales bajo la dictadura franquista, y es un libro que publicó la editorial Icaria hace ya un año, salió en el 2021. Nada, antes de presentar este volumen, quiero decir que se inserta en un proyecto mucho más amplio, a un proyecto de recuperación de la memoria de las víctimas LGBT durante la dictadura. Yo empecé hace 10 años aproximadamente con este libro, no sé si se ve bien, Los Antisociales, Historia de la homosexualidad en Barcelona y París entre 1945 y 1975. Luego salió un libro en francés en el año 2016, Les Gays sous le franquisme, y este libro, Le Guet sous le franquisme, se tradujo hace poquito por Carlos Valdivia Viedma, que tradujo para Egales, que se titula Los gays durante el franquismo, discursos, subculturas y reivindicaciones entre 1939 y 1977. Por lo tanto, hay que entender este proyecto de los invertidos eh, en todo este proyecto más amplio, ¿no? Bien, entonces, este libro, Los Invertidos, como veis, parece un libro pequeñito, ¿no? Son menos de 200 páginas, pero claro, como veis aquí, la letra es muy pequeñita, ¿no? Pero es un libro bastante grueso en general. Es, en un principio, un informe que yo redacté para el Ayuntamiento de Barcelona porque el Ayuntamiento quería denunciar los crímenes franquistas eh, considerados como de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto yo redacté este informe para acompañar la querella. Lo que pasa que al final, bueno, la querella fue desestimada y fue desestimada precisamente porque los crímenes de lesa humanidad no aparecen en el Código Penal español hasta el año 2003 y por lo tanto, claro, no se puede aplicar de forma retroactiva durante la dictadura. Nada, entonces este libro, como digo, proviene de este informe, pero al mismo tiempo eh, he tratado de cambiar la redacción para que fuera un libro bastante ameno para todo tipo de público y sin los tecnicismos habituales para este tipo de informe pericial, ¿no? Bien, una palabra sobre, bueno, antes de hablar del título, sí que me gustaría decir que este libro forma parte de un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación es, eh, o sea, se titula Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica y es un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación dirigido por el catedrático Rafael Mérida Jiménez y diría que es uno de los proyectos de investigación más activos en el Estado español sobre todas estas temáticas. Bien, entonces, como decía, os voy a hablar un poquito del título porque esto de los invertidos no es evidente. Invertido era el nombre que se daba pues, a los disidentes sexuales durante la dictadura, perdón, se hablaba también de homosexuales, pero no era la misma definición que hoy en día, ¿no? Cuando hoy en día hablamos de homosexual, pensamos sobre todo en el objeto sexual, pero durante la dictadura esto de los invertidos hacía referencia sobre todo a la inversión de género, o sea, lo que se conoce popularmente como una mente de hombre con un cuerpo de mujer, etcétera, o a la inversa, ¿no? Entonces, esto de los invertidos era una especie de cajón desastre porque incluía a las personas que nosotros llamaríamos hoy en día transexuales. Esta palabra no surge en España hasta mediados de los años 70 o principios de los años 70 aproximadamente, y gays es lo mismo, es una palabra que surge solamente a partir de los movimientos de liberación a mediados de los 70, una palabra que proviene del mundo anglosajón, ¿no? Por lo tanto, esto de invertidos me parecía interesante para tratar de entender en el contexto de aplicación qué significaba. Este libro se basa principalmente en fuentes judiciales, no solamente en fuentes judiciales, pero principalmente sí. Esas fuentes judiciales son los archivos de Vagos y Maleantes y los de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Cataluña y Baleares, la gran mayoría en Barcelona, y son las fuentes judiciales más importantes, a mi juicio,
puesto que eran las dos leyes fundamentales que condenaban a los invertidos durante la dictadura entre 1954 aproximadamente hasta el año 1978, cuando se excluye la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Por lo tanto, estas fuentes son fundamentales para mostrar que eran leyes que condenaban solamente a los invertidos de las clases humildes. Cuando uno consulta toda esta documentación, son centenares y centenares de expedientes judiciales, no aparece nunca un invertido de la clase media o de clase adinerada. Eso ya suena a lo mejor curioso o suena, yo qué sé, uno podría decir que es algo normal, puesto que la justicia en general efectivamente pues suele condenar a personas de clase humilde, pero al menos yo creo que esta tesis rompe de alguna forma con lo que se ha hecho hasta ahora en las últimas publicaciones sobre la homosexualidad durante la dictadura. No hubo una represión absoluta, no hubo una represión diaria, por supuesto que sí hubo represión, pero esta represión era una represión sesgada que condenaba solamente a los invertidos de clases populares. Bien, esto entonces sería el primer elemento que se podría subrayar. Pero luego este libro también ha querido romper con otra tesis historiográfica sobre este tema, y es la siguiente. No solamente hubo represión o silencio durante la dictadura, sino que también hubo un mundo de la inversión, ¿no? El mundo de los invertidos, un mundo muy desarrollado, un mundo gay, diríamos hoy en día, un ambiente desarrollado, y este ambiente desarrollado pues tenía lugar sobre todo en el barrio chino de Barcelona, por ejemplo, ¿no? O en el centro de Madrid o en otras capitales, pero en Barcelona sobre todo en el barrio chino, lo que se conoce hoy como el Raval. Y este mundo de la inversión era un mundo que tenía mucho que ver con la prostitución, el mundo artístico o el mundo del espectáculo en general. Había locales de espectáculo, locales, bueno, de ambiente de bares, etcétera, etcétera. Era algo muy importante y además era algo bastante conocido, puesto que atraía a muchos emigrados sexuales, por ejemplo, de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, ¿no? O sea, del sur de la península principalmente, y es lo que yo llamo en el libro la huida a la capital, porque muchos invertidos huyen a las grandes ciudades, huyen a la capital gay del Estado franquista, Barcelona, precisamente porque, claro, no se puede comparar con lo que pasa hoy en día, por supuesto, pero sí que hay que comparar, obviamente, un pueblo, por ejemplo, de la Córdoba franquista con lo que era Barcelona durante la dictadura, ¿no? Ahí uno podía vivir de forma un poquito más libre su sexualidad, por lo tanto, claro, era una migración sexual, podía vivir de forma menos represiva, ¿no? Podía mantener relaciones sexuales, podía conocer a más gente, podía disfrutar del anonimato de una gran ciudad y además también podía ser un motivo de inmigración laboral. Es decir, pues no había prácticamente trabajo en el campo en el sur de la península durante los años 40, 50, 60 y por eso estos movimientos migratorios importantes en aquella época pues van acompañados de una inmigración sexual. Esto es también otro elemento fundamental que he tratado de destacar y de demostrar en este libro de Los Invertidos. Trato de reconstruir este mundo del espectáculo, o sea, estas redes de sociabilidad que apoyaban, ayudaban a los invertidos. Cuando digo invertidos, también señalo que no hablo de invertidas precisamente porque en estos expedientes de vagos y maleantes y en los de peligrosidad y rehabilitación social, pues no hay prácticamente mujeres. No aparecen las mujeres en esos expedientes, solamente aparece un caso conocido y ya es un caso estudiado, por lo tanto no lo comento mucho. Sí que hay mujeres trans, lo que pasa que no se llaman siempre trans, puesto que era una palabra que no existía, algunas se definen como hermafrodita o de otra forma, solamente a partir de mediados de los 70, pues algunas se definen como mujeres transexuales.
Con respecto al lesbianismo, a las mujeres que mantenían relaciones sexuales con otras mujeres durante la dictadura, pues son otras fuentes. Y eso es importante porque, claro, no lo comento en el libro, pero sí que es una tarea pendiente muy importante que alguien tiene que hacer con otras fuentes, ¿no? Esa es la clave para tratar de entender un poquito este tema de las mujeres bajo la dictadura franquista, ¿no? En este caso, para los invertidos, pues sí que esta fuente de vagos y maleantes y las de peligrosidad y rehabilitación social nos informan muy bien sobre los homosexuales de las clases populares. Y por último, ya la última parte de este libro, el aspecto más original quizás, es conectar todo este tema de la inversión durante la dictadura pues, con la recuperación de la memoria de las víctimas hoy en día. Entonces, la última parte de es la última parte de este libro. Son tres partes, son cuatro partes principales, pero esta parte obviamente pues habla de la reparación 40 años después, a partir de la Ley de Memoria Histórica, en el año 2007, y hace un recorrido pues por lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, las tareas pendientes, y creo por lo tanto que estos son los puntos originales de este trabajo, ¿no? Definir lo que eran los invertidos durante la dictadura, puesto que eso no es evidente. Nosotros hablamos de homosexuales, pero durante la dictadura no era solamente los homosexuales y no con o sea, y no con la misma definición. Luego, analizar esta represión de clase y sobre todo, pues, reconstruir este mundo de la inversión a partir de fuentes originales. Creo que estos son los grandes hitos de este trabajo, apoyado por el proyecto de investigación del catedrático Rafael Mérida Jiménez, que ha sido un apoyo fundamental y constante y hay que subrayarlo. Y yo creo que, no sé, con estos apuntes por lo menos así tenéis eh, alguna idea para poder leer este pequeño volumen. Nada, y el siguiente ya será un volumen colectivo que se titula Las locas en el archivo, disidencia sexual bajo el franquismo, y es un volumen que estoy editando con mi compañero y amigo Javier Fernández Galeano. Así que os invito a descubrir este libro y descubrir los siguientes. Y nada, muchísimas gracias y hasta pronto. Me podéis escribir cuando queráis.